Ramón Alemán, hemos puesto una canción colombiana. Vamos a ver, vamos a ir por partes, como decía Jack el Destripador. Cuénteme. Tú eres corrector de textos. De textos. Tú dices, hola, ¿a qué te dedicas? Hola, yo corrijo textos. Bueno, yo siempre cuando me preguntan pues cuál es mi actividad laboral, digo que soy periodista y corrector de textos, porque ejerzo ambas actividades y porque llegué al mundo de la corrección de textos a través del periodismo. Bien. Entonces, tus clientes potenciales, tú creías que eran unos, pero resulta que ahora son otros totalmente distintos. Bueno, no, vamos a ver, cuando yo decidí especializarme en la corrección de textos, sabía más o menos cuáles iban a ser mis clientes, que iban a ser pues autores de novelas, de memorias, de tesis y todo este tipo de cuestiones, aunque al final me he encontrado con clientes bastante curiosos. Por ejemplo, el último disco que sacó Diego El Cigala, que es el romance de la luna tucumana, si no recuerdo mal, me encargaron que les corrigiera el librillo, ¿no? Y que al final les cobré pues 3 duros, ¿no? Pero fue un auténtico placer. ¿El Cigala te pidió que le corrigiera? Hombre, él no, un productor ejecutivo del disco se puso en contacto. Esto es lo bueno que tienen los nuevos tiempos en los que vivimos, es que una persona a la que tú no conoces absolutamente de nada, sí te conoce a ti porque digamos que te has exhibido, en el buen sentido de la palabra, en internet y en las redes sociales. Entonces un día me llegó un correo de un señor que se llama Julio, si no recuerdo mal. Me dijo, mira, soy el productor del Cigala, estamos a punto de sacar un disco y quiero que lo corrijas y que corrijas el librito. Tú te dices, se acabó Julio. Y no, se lo corregí. En el triple sentido de la palabra, se acabó Julio y cerraste el pacto, se acabó Julio, pues estamos en agosto y se acabó Julio Pérez, pues se fue el ayuntamiento. Vamos a ver. Entonces, claro, estamos hablando de lavadora de textos, que está como blog, y ahora hablaremos de lo que es un blog, porque Paulino Rivero normalmente se comunica a diario con el pueblo de Canarias a través de un blog, cosa que... Bueno, hay otros que lo hacen a través de una televisión de plasma, o sea que tampoco pasa, y no sí, todos los días. No, pero quiero decir, llegas mucho más a través de una televisión de plasma. Lo que pasa es que los periodistas, yo creo que por comodidad y porque somos mucho menos trabajando en una redacción de un periódico, en una redacción de una radio, vamos al blog de Paulino Rivero y amplificamos la noticia desde ahí. ¿Lo escribirá él, me pregunto yo? No. Bien. Yo te lo respondo, no. Vale. Entonces, tiene un... Bueno, yo no he venido aquí a hablar de política. No, pero tiene una persona espectacular, un profesional brutal, que le lleva todo lo que es el tema de redes sociales. Sí, la verdad es que está bastante presente, sí. Mangas verdes. Se le ve bastante... Bueno, pero antes de empezar a entrevistarte, te recuerdo que vas a ser entrevistado por la sección La Entrevista del Día, de la mano de Maki Hostel. Maki Hostel te ofrece la entrevista del día. Claro, entonces yo estaba bebiendo un bullito de Fontaine, agua de la que no te he ofrecido. No importa. Pero vamos a ver, o sea, tú lavadora de textos la tienes en Twitter, la tienes en Facebook, la tienes en el blog. En Google Plus o más, que no utilizo mucho esa cuenta. Es que nadie utiliza mucho Google Plus. Yo creo que ahí le salió el petardo mal a Google. Sí, yo estoy en todo, en todas. Cuando yo hice hace unos años unos cursos de especialización, cuando decidí que realmente buena parte de mi actividad iba a ser la corrección de textos, yo fui a una academia en la que yo siempre digo que allí me domesticaron, porque yo era un corrector salvaje, una academia que se llama Cálamo y Cran, que tiene varias sedes, en Madrid, Barcelona, no sé si incluso en Inglaterra tienen alguna y tal. Y una de las cosas que nos dijo el profesor es, tienes que mandar a lo largo del año como 10.000, 20.000 correos con tu currículum, con tus datos y tal, para que de todos esos miles de correos que tú envíes, te surja un cliente, 2, 3, 4. Entonces, yo todo esto lo hice en Madrid, estuve un tiempo en Madrid y cuando volví pensé, bueno, mis clientes potenciales, aparte del mundo de la prensa, pues también está el mundo editorial, que en Canarias también está un poco vinculado a la prensa. Y, en fin, también pensé en la Universidad de La Laguna, etcétera. Entonces yo pensé, bueno, la gente a la que yo podría dirigirme para ofrecer mis servicios ya me conocen en mi ámbito de periodista, en mi condición de periodista. Entonces no tiene mucho sentido que yo les presente mi currículum, porque me van a decir, ya te conozco. Entonces dije, tengo que inventarme otro producto, otra tarjeta de presentación. Entonces no se me ocurrió a mí, se me ocurrió a un gran amigo mío, a Irán González, me dijo, haz un blog y publica periódicamente, y eso se mueve constantemente en internet. Y le hice caso, dijo, bueno, voy a empezar a poner recomendaciones sobre uso de... Claro, y al final me lo paso bomba. Claro, pero es el producto estrella. Me lo paso bomba. Tú no eres el producto estrella, es el blog de lavadora de textos. O sea, tú pones lavadora de textos, no hace falta que pongas nada más, ni punto nada, te sale enseguida. En Google, sí. En Google, sí. Y entonces, ¿qué es un blog?
O sea, porque nos estamos perdiendo, dijimos que Paulino Rivero se comunicaba con el mundo con los canarios a través de un blog que actualizaba periódicamente. Entonces, en los medios de comunicación van ahí y cogen lo que quieren coger, lo contrastan y tal. Entonces, ¿un blog qué es? Un blog es, fíjate tú, el diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia recomienda no utilizar la palabra blog porque es un anglicismo, y recomiendo utilizar bitácora, pero a mí eso me suena a documental de Cousteau, ¿no? Yo recuerdo que hace tiempo, en el año 2011, publiqué un artículo en la Lavadora de Texto que se llamaba Manuales de Estilo y Libertad, y le respondí a un amigo que me decía, ¿por qué escribes la palabra blog en redonda? O sea, no la escribes en cursiva, cuando es un anglicismo, y las palabras, los anglicismos hay que escribirlos en cursiva, como marketing, parking y todo esto, ¿no? Sí. Entonces yo le dije, bueno, evidentemente hay una cosa que se llama manuales de estilo, que es lo que utilizan los periódicos. Ahora te digo dónde viene la palabra blog. Se unifican las manías, o sea, en un periódico trabajan 60, 70 personas, cada vez menos, 50, 40, 30. 10, 8, 3, cada una con sus manías y a las órdenes de un mismo jefe. Entonces ese jefe establece unas normas mínimas de convivencia, digamos, en la escritura. Entonces dice, esta cosa se escribe en cursiva, esto sí, esto no, tal. Pero por otra parte también es verdad que hay manuales de estilo y libros de estilo que dicen que las palabras que aunque vengan de otra lengua se utilicen muy a menudo, no hay que escribirlas en cursiva. Por ejemplo, la palabra golf, para que vas a escribir el deporte golf, no tiene ninguna traducción al español. Y por otra parte también hay otra cosa que debe tener en cuenta siempre una persona al escribir, que es la economía de recursos, o sea, no abusar de la cursiva, no abusar de la negrita, de las comillas, etcétera, y la libertad dentro de un orden. O sea, yo digo, en mi manual de estilo personal de lavadora de texto, yo soy mi jefe, yo tengo mi propio manual de estilo aquí metido en mi mollera. En mi manual de estilo la palabra blog no se escribe en cursiva. ¿Por qué? Porque lo decido yo, entonces nunca la escribo en cursiva. En ese artículo yo decía, no les quepa la menor duda que dentro de poco la Real Academia aceptará ese pulpo como animal de compañía. Y efectivamente, en una de las revisiones en internet, en una de las revisiones del diccionario en línea de la Real Academia, ya se incorporó la palabra blog como palabra española. ¿Qué es un blog? Pues es que ahora mismo, precisamente me acaban de hacer una consulta por WhatsApp, me decían que si era redundante decir un blog que se publica en Internet, y efectivamente es una redundancia. ¿Por qué? Porque todos los blogs se publican en Internet. ¿Qué es un blog? Lo acabamos de ver, proviene del inglés, de la palabra inglesa weblog, o sea, diario digital, digamos, un diario escrito en Internet, diario en el sentido de un diario personal de una persona, una bitácora, ¿no? Entonces, los ingleses, que son muy rápidos para inventar palabras y también para estrecharlas, hacen unas dietas magníficas, por lo tanto los envidio mucho porque tengo un poco de sobrepeso. Pues iremos a Inglaterra. Sí, a comer judías por las mañanas con bacon. Entonces ellos le quitaron la W y la E. En vez de weblog, lo dejaron en blog. Y eso es un blog. ¿Y lo mundializaron? Es que los ingleses son muy rápidos para eso. Los ingleses te hacen así, lo que acabo de hacer es un chasquido de dedo, y te inventan una palabra. De cualquier palabra inventan un verbo, to googlear. Son fantásticos. Los ingleses, a pesar de que la lengua... ¿Los ingleses o los americanos? Todos ellos, son todos lo mismo. Sí, porque tú no defiendes el castellano. Como decía Pepe Monaga, son zurdos, Cristiano. Sí, pero tú, por ejemplo, cuando tú dices los ingleses, estás hablando de los americanos también. Los americanos de los Estados Unidos. Los que hablan el idioma inglés, claro. Inglés, sí. Exactamente. Probablemente el poder de la lengua inglesa en estos momentos está en Estados Unidos, igual que el de la lengua española está en América. Si tú dices en Estados Unidos, ¿tú qué idioma? ¿Cuál es el idioma oficial de Estados Unidos? Para un estadounidense, un tipo nació en Nueva York o en Washington, tú dices, ¿cuál es tu lengua? ¿Y él qué te dice? No tengo ni idea, pero sí sé que cuando a veces buscas en determinados formularios sobre el idioma que se utiliza, en fin, hay una forma de definir ese idioma que es inglés americano. Ah, muy bien, como afroamericano, ellos son listos. Sí. Y tú sí me llamó mucho la atención que tú te referías a lo que yo llamo castellano como español. Y me das una... Sí, pero eso es un debate que cada cual tiene sus argumentos. Sí, claro, es como lo que decías tú del estilo del manual de estilo de los periódicos. Claro, cada periódico tiene un director, cada uno tan tiquismico, el Pedro J, por ejemplo. Entonces, claro... Habrá tantos manuales de estilo como periódicos. Sí. De todos modos, en la lengua, en la forma de mimar, regular, controlar, vigilar y difundir la lengua, hay mucho de política. Nebrija, que fue aquel famoso gramático que escribió un manual sobre la lengua española
allá por la época de los Reyes Católicos, fue tan inteligente que para venderle la moto, digamos, a los Reyes Católicos, le dijo: no se olvide que una de las armas para expandirnos por el Nuevo Mundo es la lengua española. O sea, ya eso es algo que siempre se ha sabido, ¿no? Y, por ejemplo, si no fuera por la política, ahora podríamos estar hablando de no de una lengua que se llame española, castellana, como la quieras llamar, sino podríamos estar hablando de un idioma que se llame el argentino, de otro que se llame el mexicano. Ahí influyó mucho la política cuando las guerras de independencia de América. La Real Academia hizo ahí una serie de maniobras para que no hubiera mucha rebelión. En Chile se propuso una ortografía nueva que era muy innovadora, además eliminaba algunas de las anomalías que hay en nuestra ortografía. Y bueno, en fin, es una historia un poco larga y yo tampoco me la sé del todo, pero quiero decir que, por ejemplo, los valencianos, y que me perdone si alguno me está escuchando, ellos dicen que el idioma que hablan ellos se llama valenciano y que no tiene nada que ver con el catalán. Pues menos mal. Eso es una cuestión política, porque gramaticalmente el valenciano y el catalán son como mínimo muy similares. De todos modos, tampoco quiero meterme aquí en camisa 11 varas porque no... Pero metámonos en camisa 11 varas, quiero decir. No, quiero decir que no es un tema que yo domine ni controle, entonces a lo mejor estoy diciendo algún disparate, pero quiero decir disparate no está diciendo ninguno. La política juega mucho en estas cuestiones. Entonces, ¿cuál es el problema de utilizar la palabra castellano? Que es que el castellano es una variante de nuestro idioma. Vamos a llamar nuestro idioma nuestro idioma. Venga, se llama nuestro idioma. Nuestro idioma... ¿Nuestro de cuántos más? Bueno, vamos a llamarlo nuestro idioma, el tuyo y el mío. Nuestro idioma tiene muchas variantes o dialectos. Uno de ellos es el canario, por ejemplo. Tenemos una forma de hablar peculiar que es la canaria. Está el andaluz, aunque claro, los andaluces dirán, no, en Andalucía se habla de 10 formas diferentes. Pero bueno, estableciéndolo un poco de forma regional, un poco amplia, hay una forma de hablar que es la que se utiliza pues desde el norte de la Mancha hasta León, más o menos, que es el castellano. Es la forma de hablar nuestro idioma de los castellanos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú llamas a nuestro idioma, lo llamas castellano, ¿qué pasa con ese dialecto? ¿También se llama castellano? Es un poco complicado. Llamarlo español, claro, España, que es uno de los pocos países en los que sus ciudadanos no se sienten orgullosos de su bandera, cosa rarísima, porque todo el mundo siempre va encantado con la banderita de Estados Unidos. En España no parece que la gente no quiere ser española, que bueno, sus razones históricas habrá, pero... pero la gente no es gracioso, es como Piqué. O sea, Piqué no se siente español, va a los partidos de tal, pero después cuando lo llevan de la selección va como un disparo. Ya, sí, son cosas curiosas. Entonces ahí con Shakira. Mira, pero después, aparte de esa circunstancia de no españolismo que se vive en España, también hay un problema, y es que al otro lado del Atlántico hay cerca de 20 países que hablan nuestro idioma también, que hace 200 años estuvieron en guerra con España y que han venido soportando durante siglos pues una cierta dominación y que ya no se sufre, pero que, por ejemplo, todavía hay castellanos de Castilla que consideran que desde determinadas formas de hablar, y ya que hablamos antes de Colombia, son pobres. Mira, por ejemplo, en Colombia se utiliza el verbo regalar con el sentido de dar. O sea, si yo te voy a pedir a ti agua, que todavía no me has ofrecido, yo te diría: José Carlos... Lo mío es tuyo, puedes coger Bueno, pues me llevo el gollete. Me llevo el reloj también, que me gusta. Yo te diría: José Carlos, ¿me regalas un poco de agua? Es una forma coloquial de utilizar el verbo dar. Hace poco en un foro de internet leí que un español decía que eso era un disparate, que qué forma de empobrecer la lengua y tal. No, vamos a ver... ¿Por qué se cree un castellano o un andaluz o un extremeño que su forma de hablar es la correcta? Si en Colombia y en México y en Venezuela la gente utiliza de forma coloquial el verbo regalar con el sentido de dar, no es ningún problema. Bueno, vamos a hacer un mínimo alto en el camino. Seguimos hablando con Ramón Alemán y ahora nos cuentas de Colombia, que yo estoy encantado de la vida, me has dado una sorpresa y seguro que todos están alegres por ti porque tú eres como mi madre, te quiere el pueblo. Bueno, pues seguimos con Ramón Alemán. ¿Qué pasa con dar pie? No, te comentaba ahora cuando estamos fuera de antena que los que yo llamo guardianes de la lengua de repente se obsesionan con una expresión y la rechazan, ¿no? Por ejemplo, a punta de pistola. En todos los libros de estilo, en todos los manuales de estilo se dice: no se dice a punta de pistola porque una pistola no tiene punta. Bueno, vamos a ver. Primero, habría que ver si tiene punta o no. Y segundo, si no la tiene, ¿y qué más da? Tenemos expresiones como dar pie. Me da pie a algo. Vamos a ver si a mí una situación me da pie a algo, nadie me está dando un pie. Pero son expresiones, igual que en olor de multitudes, que no es en loor de multitudes, aunque a mí una vez un director de un periódico me corrigió y me dijo que tenía que escribir en loor de multitudes, no diré quién fue. ¿Jorge Betancourt? No te diré quién fue, pero no fue Jorge Betancourt. Adel Chávez. Nunca fue mi director. No te voy a decir quién fue. Rivera. Que no te voy a decir quién fue. ¿Paco Bomare? Que no te voy a decir quién fue.
Entonces, es que hay expresiones... guardar bajo 7 llaves. Las cosas no se guardan bajo 7 llaves. De entrada, ¿qué es eso de bajo? ¿Y por qué 7 llaves? Realmente guardas las cosas pues en una caja fuerte, pero no bajo 7 llaves. Entonces, a punta de pistola... ¿Por qué concretamente los gramáticos y los lexicógrafos se empeñan? Porque son unos impertinentes y nos van a volver locos a todos. Entonces, pero para eso tenemos al gran José Martínez de Sousa, que es un lexicógrafo gallego simpaticísimo. Vamos a ver, si a mí me suspenden por una falta de ortografía, que es lo que te he dicho varias veces, que no he cometido yo, alumno, por ejemplo, de la PAU, y me cargan el examen y tal cual, me voy a los tribunales, ¿y quién tiene la razón? Complicado. Es que yo voy a los tribunales. Si a mí me suspenden por una falta de ortografía. Hombre, vamos a ver. Y no entro en el mito, porque lo que quiera que sea, y me voy al juzgado. Bueno, ahí evidentemente puedes hacerlo y siempre puedes recurrir a las autoridades, digamos. La autoridad, digamos, oficial es la Real Academia, aunque la Real Academia se lleva patadas por todos lados y algunas de ellas muy justificadas. Ahora bien, después hay cuestiones que no están demasiado claras, o sea, al margen de la ortografía, por ejemplo, la palabra perro no lleva tilde, eso es obvio. Eso está claro, pero hay cosas que son un poco más complicadas. Pero mira, para terminar con lo de la punta de pistola, este señor José Martínez de Sousa, que es un tipo fantástico, además un señor muy moderno, y a pesar de ser muy mayor, tiene 80 años ya, pero es un tipo que además yo tuve el honor de conocerlo en Barcelona, y es un tipo muy, muy, muy simpático y es una persona autodidacta, pero que ha escrito decenas de diccionarios. Pues corre por el que en 30 segundos. Que cada vez que abre la boca, la Real Academia se pone a temblar, y él dice, vamos a ver, decir a punta de pistola no es ningún disparate. Es más, si una ciudad tiene una punta y otra punta, porque una pistola no va a tener una punta, que es por donde sale la bala. Pues sí, señor. Una vez dicho esto, lo felicito porque el periódico colombiano El Tiempo ha cogido su blog como uno de los de referencia, y es colombiano. O sea, quiero decir, Internet, el blog, es una maravilla, es un mundo por descubrir que tiene cosas fantásticas, y a usted lo han descubierto desde la otra punta. Desde la otra punta del Atlántico. Sí, señor. Ramón Alemán, corrector de lavadora de textos, gracias por estar este ratito con nosotros en la COPE.